y el tema es Menta, con Martínez y Vega, una canción que suena bien sabrosito en este inicio del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho de todo el mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, generando para Radio Delfín en La Guajira, Colombo, venezolana, nuestra emisora hermana. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda nuestra amable audiencia, esa que siempre nos sigue ahí a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, en enlace con Radio Delfín 1060 AM y en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. También saludar en el Control Master a Robinson Cárdenas en Radio Delfín 1060. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Bueno, esta mañana conversábamos y hablamos y dábamos la noticia sobre la detención del presidente de la empresa Lácteos Los Andes. Esta detención fue ordenada por el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab. El coronel Luis Augusto Piligra Jiménez fue detenido durante el día de hoy por actos de corrupción. Él también fue en su momento presidente de la CBG Benalum y presidente de Bolipuertos. Y debo decirles que la estela no fue muy positiva. Bolipuertos quebrada y CBG Benalum quebrada y Lácteos Los Andes también quebrada. Tarek William Saab, fiscal general, informó que la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvo al coronel Luis Augusto Piligra Jiménez por presunto enriquecimiento ilícito como presidente de Lácteos Los Andes, que según fuentes cercanas a este medio preparaba un plan de fuga. Saab detalló que el funcionario estaba siendo investigado desde hace varias semanas por existir indicios de corrupción en esta empresa del Estado. Pero yo creo que si investigan Bolipuertos y investigan también a Benalum, encontrará que también hay trazas de corrupción en esas dos empresas. Lo cierto del caso que es que Saab detalló que Piligra Jiménez contrató una corporación llamada Hidalgo y Urdaneta, empresa de su hermano, la cual administraba los insumos para la manufactura, materiales de seguridad, uniformes, calzados, químicos, transporte, repuestos de maquinarias, vehículos, baterías, aceites y caucho, entre otros. O sea que prácticamente tenían todos los negocios que se pueden generar alrededor de esta industria. Asimismo fue contratada la empresa Novedades Miguel García, quien suministraba papelería y artículos de oficina a Lácteos Los Andes, siendo la misma propiedad de Laura Yelisa Jiménez Álvarez, hermana de Piligra, Amelis Araceli Cabrera Gómez, pareja sentimental del mismo. O sea, el hombre no dejó para nadie, de verdad que sí. Indicó Tarek William Saab que el coronel llevaba una vida ostentosa, exhibiendo lujos como yates, aviones, vehículos de alta gama, apartamentos, fincas, así como una red de empresas privadas, donde figuran familiares y amigos como representantes legales y comisionistas. Y noticia de última hora, también relacionada con este caso, es que se suicidó esta tarde Reinaldo González, gerente del Departamento de Comercialización y Ventas de Lácteos Los Andes en Barquisimeto, tras los anuncios de la Fiscalía ordenando su detención por corrupción. Nacional Bolivariana por violación y trato cruel. Pues un tribunal del Estado Zulia condenó a 24 años de prisión a 8 exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana por violación y trato cruel en contra de un ciudadano. La justicia señaló a los entonces agentes por detener a un hombre a quien golpearon y violaron en julio del año 2017, según el expediente 3J Rayal Centro 1525, y el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Circuito Judicial Penal del Zulia emitió la condena en contra de Alvis Rafael Labarca, quien pasará 24 años y 3 meses en prisión. El juez precisó el delito de violación y trato cruel según el artículo 374 del Código Penal y el artículo 18 de la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles. Bueno, y 7 buses con migrantes venezolanos salieron de la ciudad de Cali
El gobierno colombiano habilitó un canal humanitario para el retorno a Venezuela de estas personas. Originalmente el destino era Ecuador, pero por el paro no pudieron proseguir el viaje. O sea que llegaron hasta Cali y los retornaron durante la tarde de hoy, ya que no se le iba a dejar la posibilidad de seguir transitando por territorio colombiano hasta Ecuador. Y durante la mañana de este viernes, pues un grupo de colectivos mantuvieron una disputa con los efectivos militares que resguardaban la estación de servicio Los Mangos en Caracas y todo quedó registrado en video. La pelea al parecer comenzó porque los miembros de las cuadrillas Paz, que es un organismo que ha sido denunciado como parapolicial y cuyos miembros forman parte de un colectivo adicto al chavismo, querían tomar el control de esta estación de servicios. Bueno, y esta situación del Lácteos Los Andes sigue provocando comentarios. Uno de ellos es el del periodista John Home, quien ha escrito durante la tarde de hoy: el chavismo acaba de descubrir que ellos mismos quebraron y robaron Lácteos Los Andes. Quizás dentro de 40 años descubran cómo Chávez firmaba decretos estando muerto. La gente no perdona, ¿no? Definitivamente no perdona. Es que si dan papaya, empieza. Empieza, claro. 549 trabajadores del sector salud pues han muerto en Venezuela desprotegidos ante el coronavirus. El irrespeto al trabajo del personal sanitario por parte de las autoridades venezolanas no cesa. Los trabajadores de la salud caen como barajitas en un sistema de salud que no garantiza las condiciones para ejercer y cumplir con su juramento de salvar vidas sin arriesgar la propia. Esto pues es lo que ha reseñado la prensa de Lara. A 14 meses de la pandemia del COVID-19 y más 2 meses del comienzo de la vacunación, pues no se han dado ninguna garantías. Bueno, y a propósito de eso, este es el reporte de Médicos Unidos por Venezuela, ¿no? 12 fallecidos más de personal de salud por COVID-19 en lo que va de semana. Médicos reportó también que se registran mayores fallecimientos en el estado Zulia, donde el número de muertes ha llegado a 92. La ONG Médicos Unidos por Venezuela reportó también que otros 12 trabajadores del personal de salud fallecieron con criterio de COVID. A través de su cuenta de Twitter, la ONG indicó que con este reporte la cifra de trabajadores del personal sanitario fallecidos por esta razón alcanza las 549 personas. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, municipio del departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, enlazado con Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Ante todo, un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco, que se preparan para el Happy Weekend en la costa colombiana. En la región Caribe, 1.228 excombatientes avanzan en el proceso de reincorporación a la vida civil. Por presuntos crímenes de lesa humanidad denuncian al presidente Iván Duque Márquez ante la Corte Internacional. Gobierno anuncia entrega de 45 nuevas UCI para Bogotá y establece puente aéreo para pacientes con COVID-19. Diosa Guayú, el traje típico que lució la señorita Colombia en el Miss Universo, luciendo un hermoso y colorido traje típico denominado Diosa Guayú, creación de la diseñadora Blanca Fernández Aicá. Laura Alaushuaca, la representante de Colombia en Miss Universo, deslumbró no solo al jurado calificador, sino a toda la audiencia. En la reunión de AAA de Manaure en la frontera colombo-venezolana se definirán cambios en cargo directivo. Obispo de la diócesis de Riohacha preside la Eucaristía para recordar la fiesta del Milagro. En La Guajira avanza el registro de estatuto temporal de protección para los migrantes. Autoridades de Uribia se reunieron hoy para concertar la vacunación con enfoque diferencial. La Guajira, gobernador pidió la intervención del Ministerio de Minas en mesa de diálogo con extrabajadores de la empresa minera Cerrejón. Recuperan la Casa de Justicia y la Alcaldía del municipio de Barranca. Con una inversión de 569 millones de pesos, realizaron la adecuación y remodelación de la Casa de Justicia de este gran municipio.
Comuna 10 de Riohacha por varias horas tomaron la vía por el problema del grave del agua. El SENA inaugura nueva unidad acuícola y agrícola en Conejo, La Guajira. Trabajadores activos de la empresa minera Cerrejón piden cese de bloqueos a la vía férrea y las carreteras hasta la mina. Personería de Manaure, La Guajira y la alcaldía vitales en que el bloqueo en Sama LTD se terminara. Inspector de policía de Villanueva inicia intervención en lotes del municipio. En la noche de este jueves, en las marchas de la costa atlántica Barranquilla, el caos se apoderó de la calle 72. Vandalizaron cajeros automáticos del Banco Popular. También 5 lesionados se reportaron enfrentamientos en la calle. Ya que los actos vandálicos, los comerciantes lo han dicho, no hemos podido recuperar fuerza. Propietarios y trabajadores de locales comerciales sostienen que estos hechos agudizan las afectaciones económicas generales por la pandemia. Atlántico comienza a salir del tercer pico en la alerta roja. El departamento pasó de alerta roja a naranja luego de que disminuyeran los índices de contagio y ocupación de cuidado crítico en la red hospitalaria. Desde la Cancillería, la canciller Blum: trabajé para defender la democracia. Balacera en Miramar robó, ascendido a 130 millones. Carlos El Gordo Benjumea le dio un adiós a un peso pesado de la televisión colombiana. Robo de medicinas de alto costo es la hipótesis en el Caribe en el crimen de Malambo. Industria de la costa atlántica en la producción industrial creció más del 20% en marzo. Francia impone restricciones de entrada a Colombia, Costa Rica y Uruguay. 30.795 nuevas familias seleccionadas por el Fondo Solidario para la Educación. Unidos por un país, Colombia apuesta por sortear la crisis. Telemundo confirma que Pasión de Gavilanes tendrá segunda temporada. Gobierno y Comité del Paro listo, ya preparado para iniciar la negociación. La Gobernación de la Costa Atlántica invertirá 70.000 millones en educación. La draga Bartolomeo Díaz ha removido más de 98.000 metros cúbicos de sedimento. Continúa el trabajo de dragado en el canal de acceso para el puerto de Colombia. El Ministerio de Defensa reporta investigaciones disciplinarias por el paro. Según el profesor Rafael Molinares desde La Guajira, el anuncio de matrículas gratis es un protagonismo mediático y lo afirmó. Algo muy grave en el sector de los cañaverales. Le están metiendo candela a árboles del río para secarlos y talarlos. Exportaciones en Colombia comienzan a generar escasez de carne en el mercado y térmico. Desde el Magdalena, Supersalud miente y hace falso positivo. Lo indicó Díaz Granado, indicó que las prórrogas para seguir con la intervención del centro asistencial se deben a que se quedaron hasta después de las elecciones del 2022. La fuerte crítica la lanzó el exgerente del hospital Julio Méndez Barraneche, Tomás Díaz Granado, contra la 32% en Bogotá. Tenemos una situación grande en Cundinamarca, en Santander, y lo que hemos visto nos muestra un nuevo pico. Asociación de Salud Pública demanda por diálogo pacífico. Empresarios piden de manera solucionar urgente el paro. Comerciantes de Santa Marta en el Magdalena satisfechos con nuevas medidas de la alcaldía. Bajo entre los Estados Unidos y el puerto de Santa Marta logran éxito exportador. Las autoridades norteamericanas también visitaron algunas empresas de productos perecederos que exportan a través de la terminal portuaria en aras de garantizar una operación libre de narcotráfico. El Magdalena registró 13 muertos y 500 contagios en 24 horas. Bananeros y productores de la costa Caribe recibirán ayudas de la ADR, es la Agencia de Desarrollo Rural, que fortalece a los productores del Magdalena con una inversión de más de 5.500 millones de pesos. Entregaron 20.000 libros infantiles a los colegios públicos del distrito. Hoy comienza a regir en Barranquilla el toque de queda desde las 10 de la noche. También desde este sábado Transmetro amplía su horario de operación hasta las 7 de la noche. Senador Iván Cepeda denuncia a Duque ante el CPI por violencia en protesta. Futbolistas piden a la Federación Colombiana de Fútbol, a Dimayor y a los clubes que no programen los partidos.
En la costa caribe, en el Atlántico y en La Guajira, según informe de la policía, el hurto de ganado se ha reducido en un 62%. 5 millones de pesos por la información sobre presuntos asesinos del dueño de Donde Ángel. El Ministerio de la Tecnología busca 100 empresas que quieran innovar en ciencia de datos. Crisis en el Banco del Magdalena por desabastecimiento de oxígeno. Pacientes UCI serían remitidos. Y a los 40 años del atentado al Papa Juan Pablo II siguen misterios sin resolverse. Carlos Bucati, el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, retornando a los estudios. Bueno, fue el primer reporte de Carlos Zuccati y el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y más de 500 pacientes oncológicos del Táchira no reciben tratamiento del Instituto Venezolano de Seguros Sociales desde el mes de enero. La situación para quienes padecen cáncer en nuestro país pues es un verdadero drama. El Táchira son más de 500 pacientes que no tienen cómo comprar estas medicinas que el Estado les está negando. No solamente es el cáncer, son nuestras emociones, nuestros sentimientos. Siente uno que la vida se nos va y todo por falta de atención, de conciencia y de amor propio, porque si uno tiene amor hacia los demás. Esto es lo que ha venido expresando con tristeza Blanca Criollo, paciente oncológico, quien desde el mes de enero no recibe su tratamiento de alto costo en el Seguro Social de San Cristóbal. Dijo que se sienten en desequilibrio fuerte y muchas veces se han descompensado. Bueno, y Macler García, parte del equipo de Funda Redes, está invitando a un encuentro vía Zoom que se va a realizar durante el día de hoy, durante la tarde de hoy, sobre el colapso de la educación venezolana como parte de la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Esto ha destruido la calidad de vida del docente. Te invitamos a participar en el conversatorio en representación del informe de la Alianza Todos por la Educación. Eso va a ser, repito, ahora más tarde. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Estoy sin trabajo, ¿y qué? Y es fin de semana, ¿y qué? Y es fin de semana, ¿y qué? Bueno, ese es el tema de Tendencia del Timbiquí. Con este tema iniciamos esta segunda porción del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Una tortica que se come... Una torta gigante. Una torta que se come en 4 pedacitos. Bueno, y en este punto, pues quería comentarles que la severa crisis del gasoil está causando estragos en el campo venezolano y en la salud también. 1.236 productores agrícolas de Lara, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y Zulia en Venezuela agotaron sus reservas de combustible y ya paralizaron sus tractores, dejando de transportar el 90% de las hortalizas, verduras, carne de bovino, cerdo, pollo, huevos y cereales que se consumen en Venezuela. Esto lo alertó Antonio Escalona, presidente de la Unión Ganadera y Agrícola de los Andes, UNAGANDES. Las consecuencias son inmediatas. Ya la población está sufriendo por el desabastecimiento de estos alimentos perecederos, exacerbando la emergencia humanitaria compleja. El 10% de los rubros que logran llegar a los anaqueles, mercados mayoristas o a cielo abierto están encarecidos porque los agricultores y pecuarios adquieren el gasoil en el mercado negro, pagando cada litro entre 1 y 5 dólares. Y hoy, en el estado de Barinas, se desarrolló una protesta por parte del sector agrícola de esa entidad. Y lo hicieron precisamente en Sabaneta, allá donde nació aquel señor que hace 22 años, 23 años casi, pues de alguna manera engañó al país. Ahí está en Sabaneta la protesta de los productores agrícolas, quienes le dicen al gobierno directamente: no tenemos gasoil, no tenemos posibilidad de sembrar. Vamos a escuchar parte de lo que fue en la protesta del día de hoy. Bien, hoy viernes 14 de mayo, acá del municipio Alberto Rodríguez Torrealba, Sabaneta de la Estado Barinas. Nuevamente la protesta de los productores, los amigos productores. Fíjense ustedes, la semana pasada fueron los transportistas, hoy son los productores agropecuarios con su maquinaria, específicamente con sus tractores, al frente de la alcaldía del municipio Alberto Rodríguez Torrealba, protestando y exigiendo que sean surtidos del preciado combustible, en este caso el gasoil, ya que la problemática en el municipio es evidente, ¿no? Hoy en día nadie está sembrando, nadie está produciendo
por la falta del combustible, y es por eso que hoy estos productores agropecuarios se apuestan al frente de la alcaldía del municipio para protestar y exigir el surtido del gasoil. Bueno, lo cierto del caso, que inclinado o no, la protesta es igual. La gente está exigiendo gasoil, y exigiendo gasoil para producir, no es para gastárselo en un viaje o para ir a pasear, no, es la simple razón de producir. Mire lo que está pasando con extrema gravedad en Venezuela, que quizás el gobierno no lo percibe como debe percibirlo, pero el problema es que estamos en ciclo de siembra en Venezuela, el ciclo corto de siembra estamos en Venezuela. Lo que no se siembre ahorita, pues evidentemente no se podrá cosechar en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y tampoco se podrá llevar al mercado ni consumir. Claro, no habrá... Así exista dinero, si no existe el producto, ni el riesgo. Claro, no hay posibilidad de alimentar al pueblo venezolano en hortalizas, en granos, en productos como el maíz, no hay siembra. Entonces ni siquiera las empresas, por eso que en estos días los dirigentes del sector del maíz indicaron no va a haber arepas en noviembre y diciembre en Venezuela, por lo menos no con harina nacional, es que no la hay. Entonces el gobierno no mide la dimensión del problema del gasoil. Si no se suministra gasoil a los productores, no habrá alimentos en Venezuela, será más terrible la crisis humanitaria compleja y quién sabe qué tendrán que hacer los venezolanos para poder comer. Claro, porque al gobierno solo le interesa que a él le llegue el producto de afuera, claro, pero a él no le interesa el pueblo. Porque pagan en dólares y ahí en dólares siempre está el que gana la comisión. Cualquier tipo de producto. No, y está el que gana la comisión, está el intermediario, eso es en dólares, me interesa. Que vamos a ayudar a los productores nacionales, no, eso todavía no. Y en Siempre Venezuela siempre es noticia, el Foro Cívico exige al CNE cumplir con agenda propuesta para las elecciones. A través de un comunicado que se ha difundido a través de su cuenta en Twitter, la organización recordó cuáles son las condiciones que deben darse para que los venezolanos recobren la confianza en el ente electoral y además en los comicios. El Foro Cívico exigió al nuevo Consejo Nacional Electoral cumplir a cabalidad con esta agenda que se propuso para llevar a cabo con transparencia las elecciones regionales y municipales que se van a presentar. Bueno, siguen los comentarios en relación a la detención del coronel Luis Augusto Pilicra Jiménez, quien se desempeñaba como presidente de Lácteos Los Andes. Tarek William Saab ratificó que esta tarde que este hombre llevaba una vida ostentosa exhibiendo lujos como yates, aviones, vehículos de alta gama, apartamentos y fincas. Esto causó un grave daño a la empresa y al Estado venezolano, además de un castigo a los ciudadanos. Lo conversé personalmente con el presidente Maduro y es ahí donde yo me quiero enfatizar, Tarek William Saab. ¿Qué tiene que ver el presidente Maduro en esto? El presidente de facto, Maduro, ¿es usted como fiscal general de la nación o es que usted fue a pedirle permiso a Maduro para poder detener a este coronel corrupto en Lácteos Los Andes? O sea, eso se malinterpreta mal. Usted lo que le tendría que decir es, le informé al presidente de facto, Nicolás Maduro, que había procedido a la detención de esta persona, pero después del hecho, no antes de ir como pidiéndole permiso, por favor. Y si cada vez que usted va a detener a un corrupto en Venezuela, usted tiene que pedirle permiso a Maduro, pues el proceso se va a alargar más incluso que el tema de la vacunación del COVID-19. O sea, esas son las incongruencias del chavismo. O sea, el hombre pretende mostrar fortaleza. Pero no la tiene. Pero no la tiene porque reconoce que se fue a hablar, antes de tomar la decisión se fue a hablar con Maduro para decirle eso. Entonces, ese es el país que tenemos, un país en donde Maduro, dictador, está manejando la justicia a través de la Fiscalía y a través del bufete del gobierno, que digo, el Tribunal Supremo de Justicia. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. La Guajira avanza la implementación del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos que se inició el pasado 5 de mayo a pesar de algunos inconvenientes que han sido muchos que se han presentado en la fase inicial. Así lo explicó el director de Migración para el Departamento de La Guajira, Miguel Romo. Expresó que todo el proceso nuevo siempre presenta inconvenientes, especialmente cuando los migrantes intentaron inscribirse masivamente, lo que dio como resultado que la plataforma se congestionara.
Dijo que el proceso ha ido mejorando y los migrantes a nivel de todo el país se siguen inscribiendo. El director de Migración para La Guajira, Miguel Romo, explicó que La Guajira presenta desventaja en el sentido que existe una población muy vulnerable con un nivel académico muy bajo y esa es la población que hay que apoyar para que pueda cumplir con el proceso de inscripción. En muchos casos hay que ayudarlos para que no sean objeto de algunos inescrupulosos que están pidiendo una cantidad de dinero para hacerles el registro. Precisó que se está trabajando para que no se presenten este tipo de situaciones, siempre para apoyar a toda esa población que de pronto no tiene acceso al sistema. En sociales y entretenimiento, Diosa Guayú, el traje típico que lució la señorita Colombia en el Miss Universo, luciendo un hermoso y colorido traje típico denominado Diosa Guayú, que es una creación de la diseñadora Blanca Fernández Alca y de Laura Olascuaca. La representante de Colombia al Miss Universo deslumbró no solo al jurado calificador, sino a toda la audiencia. La reina cartagenera de 25 años vistió un vestido de honor a la cultura guayú, que junto a su buena puesta en escena y experta figura, centró todas las miradas en ella, ubicándola como una gran favorita. Este fin de semana se escogerá la nueva Miss Universo en su edición 69, que se desarrolla en Florida, Miami, Estados Unidos. Éxitos a nuestra hermosa reina nacional. Siguiendo con el tema de la migración, más de 383.000 ciudadanos han creado cuenta para acceder al Estatuto Temporal de Protección. Más de 383.000 ciudadanos venezolanos, un equivalente a cerca del 22% del total que se encontraría dentro del territorio nacional para el 31 de enero, iniciaron desde el pasado 5 de mayo su proceso de registro para acogerse al Estatuto Temporal de Protección a Migrantes. De acuerdo con el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacio, la entrada en vigencia del módulo de registro para migrantes venezolanos ha generado grandes hitos como el tener más de 3 millones de visitas diarias en la página web de la entidad, la creación de más de 47.000 usuarios por día, el registro en el RUM de cerca de 15.000 personas diarias, el diligenciamiento de más de 11.000 encuestas de caracterización por día y el agendamiento de más de 12.000 citas diarias. El balance de esta primera semana de implementación del Estatuto Temporal de Protección ha sido bastante positivo, pese a que somos conscientes ya que se han presentado algunos inconvenientes, principalmente con la carga de la información, pero hemos venido haciendo un acompañamiento permanente a los migrantes dentro de esta primera fase y no hemos escatimado esfuerzos para poder corregir los errores que se han venido presentando. Algo que debemos entender es totalmente normal dentro de la puesta en marcha de un proceso tan ambicioso, lo afirmó Espinosa Palacio. El jefe de la autoridad migratoria indicó que para poder atender la alta demanda que se tiene en materia de recursos tecnológicos, la entidad ha dispuesto de más de 10 servidores dedicados robustos de última tecnología con una arquitectura de alta disponibilidad y un sistema de almacenamiento centralizado para el proceso de registro en el RUC y la diligenciamiento de la encuesta de caracterización económica. Adicionalmente, ha desarrollado un sistema de agendamiento alterno al que es utilizado por la entidad normalmente e informó que para el mes de junio espera habilitar cerca de 100 puntos de atención presencial para los migrantes. El registro para el Estatuto Temporal de Protección estará habilitado hasta el próximo 28 de mayo del 2022 para aquellos migrantes venezolanos que ingresaron al país antes del 31 de enero del 2021, mientras que para aquellos que ingresaron después de esta fecha, sellando su pasaporte al cierre será el 24 de noviembre del 2023. Cabe recordar que el Estatuto Temporal de Protección se implementará en 3 fases y al final, el ciudadano venezolano que cumpla con todas las etapas y los requisitos obtendrá un permiso de protección temporal, el cual le permitiría estar en Colombia hasta por un periodo de 10 años, tiempo después del cual deberá tramitar una visa. Alan, hay una preocupación, Nancy, para todos los radioescuchas, tanto en Facebook Live, en Instagram, en nuestra página web, es la grave situación que sí es cierto, en La Guajira, en el Cesar, en el Magdalena, parte de la serranía de Perijá, es difícil que los migrantes venezolanos tengan acceso para la era digital, ya que están muy lejanos dentro de lo que es la tecnología por el acercamiento a las zonas montañosas. Esperemos que en esos puntos los venezolanos migrantes puedan acceder al permiso temporal de protección a los venezolanos. Exportaciones desde La Guajira en Maicao comienzan a generar escasez de carne en el mercado
mercado interno. Las autoridades de salud advierten que el consumo de carne colombiana es la mejor. Son dos las causas del sorpresivo aumento de la carne maicao, según supo esta forma en las pasadas horas. Aseguró que los costos del ganado colombiano se han disparado debido a las exportaciones del ganado en pie hacia otros países, lo que ha originado una escasez notable en el mercado interno. La otra razón la constituye las exportaciones de carne que van hacia Irán en Medio Oriente y está haciendo Venezuela de hasta un 30% de la producción. Vamos a convertir a Venezuela en un país exportador, ha dicho el presidente de este país, Nicolás Maduro, quien autorizó la exportación aprovechando el libre comercio que como socio ejercen esas dos naciones. En ese momento la carne que llega del vecino país, que no entra al mercado colombiano en las mejores condiciones debido al mal manejo de la manipulación, empaque y transporte sin cadena de frío, es vendida a un costo de hasta 18.000 pesos el kilo. También los venezolanos subieron los precios de la carne, justo debido a que también hay escasez de ganado en la nación y porque además la semana de radicalización que obliga al cierre de la frontera los ha afectado notablemente en su salida a los mercados externos y los ha obligado a realizar algunos ajustes. Aún así, los precios están muy discretamente por debajo respecto a los costos de la carne colombiana, pero que ya no constituye un atractivo para los comerciantes de los cárnicos en Colombia como en el pasado reciente. Sin embargo, se reveló que el sacrificio en las plantas de La Guajira sigue siendo muy reducido en comparación a la necesidad de consumo del mercado regional, debido a la fuga de carne venezolana que entra en malas condiciones por la trocha y por diversos medios en perjuicio de la salud de los guajiros, en detrimento de la capacidad de los productores del campo de la península. Ya en La Guajira, trabajadores de Cerrejón temen perder su empleo por culpa del bloqueo de la vía férrea. Los trabajadores de la empresa minera Cerrejón, que no hacen parte del sindicato y que son agradecidos con la empresa, esperan que las autoridades despejen la vía férrea y las de acceso a la empresa, que ha sido tomada por varios empleados. Una carta abierta a las autoridades de la policía, el ejército y la fiscalía, que le hicieron llegar a los trabajadores de Cerrejón porque están preocupados por la situación incómoda que incluso podrían perder sus empleos. Somos padres, somos madres, somos hermanos, hijos, abuelos, nietos y muchos de nosotros cabezas de hogar. Hizo parte de la misiva pidiendo apoyo para que los dejen trabajar. En estos momentos están recogiendo las firmas de manera digital para hacer llegar a las autoridades para que ellos actúen y por fin puedan los trabajadores llegar a sus actividades sin contratiempo. Esperan conseguir las más de 2.500 firmas para demostrarles. Bueno, y fue el segundo reporte de Carlos Uzcategui, el Miura. Destacamos el hecho de que nos está invitando a La Guajira y supongo que todos los gastos pagos. Ah, sí, así se lo aceptamos. El que invita, paga. Paga, y completico, ¿no? Así es. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, y se conocen más detalles del suicidio de Reinaldo González, gerente de comercialización de lácteos Los Andes. Se suicidó lanzándose del 8º piso del edificio de la sede de la empresa ubicada en la ciudad de Barquisimeto. Hasta el momento, las unidades de investigación criminal del Estado Lara se encuentran en el sitio del suceso y no hay hipótesis todavía referentes a esto, pero todo pareciera indicar que el hecho de Tarek William Saab haber anunciado su detención involucrado en los hechos de corrupción de esta empresa provocó que este funcionario de alto rango se haya suicidado de esta manera. Sin embargo, habrá que investigar por qué este señor tomó tan drástica decisión en este último momento. Y la CID emite medidas cautelares a favor del general Ovidio Poggioli. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las medidas cautelares a favor de Ovidio Jesús Poggioli, general de la Brigada retirado. De acuerdo con la decisión emitida el jueves, la CID considera a Poggioli que se encuentra en una situación de gravedad de urgencia y otra que sus derechos a la vida e integridad personal enfrenta un riesgo de daño totalmente irreparable. Bueno, una situación de verdad bastante lamentable la de Poggioli, porque la Fuerza Armada Nacional se ha preocupado por detener a dos generales setentones, porque además de Poggioli había otro general también que atravesaron y que habían cumplido toda su pena, todos sus delitos, y ahora no se sabe ni siquiera de qué se le acusa, no se sabe en dónde están, y el gobierno no da informaciones más allá de la que dio Diosdado Cabello en estos días en un programa de televisión. Un Diosdado Cabello que no tiene autoridad absoluta para dar ese tipo de informaciones. No ha sido ni un fiscal, no ha sido ni un juez,
no ha sido ni un funcionario militar, no ha sido nadie, ha sido Diosdado Cabello que ha dicho la poca información que se tiene sobre General Ovidio Poglioli. Y muere por COVID-19 la diputada opositora Yolanda Tortolero, médica y diputada opositora de la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy, electa en el año 2015, falleció este viernes a causa del COVID-19. Esto fue lo que informaron varios parlamentarios a través de sus cuentas en Twitter. La parlamentaria dirigente de Un Nuevo Tiempo en Carabobo permanecía hospitalizada en la ciudad de San Felipe tras complicarse después del contagio con el coronavirus. Fallece otra diputada de la legítima Asamblea Nacional. No pudo recibir lamentablemente la atención debido por falta de seguro médico e ingreso, situación que vive por igual toda la Asamblea Nacional. El COVID es mucho más mortal en un país donde la salud es un privilegio. Esto es lo que ha escrito y ha publicado Luis Florido. Bueno, y vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Ya regreso, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Pero queremos agradecer en este momento a Radio Delfín 1060 AM, al Control Master Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui por participar en esta primera hora. Bueno, tremendo tema. Lloro al recordarte, más de uno botó la cédula con eso porque es Roberto Antonio de los 80. Ahí más de uno tiró la cédula al piso y bueno, rebotó esa cédula en el piso indicando la edad. Y con este tema iniciamos la segunda hora de Venezuela siempre, siempre Venezuela, en este enlace triple que nos lleva a Aruba 91.5 FM estéreo. Nos lleva a La Voz de la Gran Colombia 1400 AM y este enlace es dirigido desde el 1160 AM de Radio San José de Cúcuta, llevándoles esta señal para todo el mundo. Pues queremos hacerle comentarios también de las últimas informaciones y una de las que más nos preocupa, el tema del COVID-19. Según un informe del Monitor Salud correspondiente al mes de abril, se registraron 511 contagios por COVID-19 en trabajadores del sector salud en Venezuela. La región del país con más contagios dentro de este sector fue Oriente con 215 casos. La región central presentó 200 casos. Y Occidente 96. Estos fueron los datos recabados por Monitor Salud con información de 74 centros de salud en todo el país. Al tiempo que el personal sanitario sigue contagiándose de coronavirus, Venezuela es el país de la región suramericana con el peor ritmo de vacunación. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, por cada 100 habitantes solo se han administrado 0.8 dosis de vacuna. El país hasta ahora ha recibido 930.000 dosis de Sputnik 5 y Sinopharm. Y tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Se trata del doctor Fernando Álvarez Paz. Él se encuentra en estos momentos en Guayaquil, en Ecuador, y con él vamos a conversar diversos temas. Fernando Álvarez Paz es abogado, miembro del Partido Emergente, profesor titular emérito de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Buenas tardes, bienvenido al programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Buenas tardes. Supongo que estoy hablando con Alan Peralta, ¿no? Correcto, está usted hablando con Alan Peralta. Perfecto, está bien. Un gran saludo a ti y a Nancy Pacheco. Doctor, el tema indudablemente es inevitable. La propuesta hecha por Juan Guaidó para un planteamiento de un plan de rescate de Venezuela, sentando en una misma mesa al gobierno encabezado por Maduro y a la llamada oposición. ¿Cuál es su posición frente a esta propuesta, doctor? Mira, nosotros estamos apoyando Estamos apoyando a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero hemos también acostumbrado a hacer algunos señalamientos cuando consideramos que es prudente, constructivo, para mejorar, pues, para contribuir a mejorar la situación de la oposición en Venezuela. Este planteamiento hay que mirarlo con muchísimo cuidado. Y te voy a explicar por qué. Gente Emergente hoy, casualmente, ha fijado posición a nivel nacional e internacional frente a un punto que contradice lo que está persiguiendo Juan Guaidó.
Ellos están convocando ahorita a unas elecciones regionales, no un cronograma de elecciones, sino elecciones regionales para gobernadores y alcaldes. Y a nosotros nos parece que nunca antes Maduro había estado en un escenario peor por las siguientes razones. O sea que Maduro está convocando elecciones, Guaidó está hablando de un plan de salvación nacional, pero Maduro convoca elecciones en su peor escenario. Y explico por qué. Primero, en estos momentos dispone de muy pocas divisas legales, ya que el ingreso petrolero cayó del 95% al 10%. Y aprovecho para señalar que yo no soy abogado, yo soy economista. Por eso he sido 30 años profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Zulia. En segundo lugar, tiene una pandemia que está arrasando a la población venezolana como consecuencia del deteriorado sistema de salud de la nación y del premeditado, y subrayo, premeditado mal manejo de la pandemia que diezma a nuestros conciudadanos, sin saber cuándo llegarán las vacunas, mientras que Maduro se ufana y afirma cínicamente que él ya se vacunó. Y en tercer lugar, para configurar este peor escenario que tiene, la criminal decisión política de exponer a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas a una lucha en condiciones muy desventajosas y, lo que es peor, cuyo objetivo es un combate entre mafias por el control de un territorio, lo cual ha provocado un intenso y extenso malestar en toda la población del país, pero muy especialmente en el seno de todo eso, con la mejor intención, Maduro, por su cuenta, está convocando unas elecciones para noviembre de este año, en momentos, en mi opinión, en que Maduro tiene el peor escenario que ha tenido en todo su régimen, por las razones que ya dije, ¿no? No dispone de divisas, ha manejado muy mal la pandemia y ha tomado una decisión criminal al mandar oficiales y suboficiales de la FAN a una lucha en condiciones desventajosas, en una lucha que es un combate entre mafias por el control de un territorio. Entonces, a mí me parece que en este cuadro, algunos mercenarios de la política dentro y fuera del país acuden presurosos a darle balones de oxígeno al desgobierno que hoy tiraniza Venezuela, aceptando la convocatoria que está haciendo un Consejo Nacional Electoral que acaba de ser maquillado, pero maquillado para garantizar el continuismo en el poder de Maduro. De manera que, ¿qué pasaría si se participa? Maduro le asignaría algunas posiciones a la oposición colaboracionista y complaciente, pero eso sí, inmediatamente nombraría un protector a quien se le darían los recursos, y el que haya sido designado por Maduro podrá tener un discurso muy vehemente, pero indudablemente que será vehemente, pero muy vacío en su efectividad y legitimidad. Además, ¿cómo es posible, chicos, que vayamos a ir a una elección convocada unilateralmente por Maduro, mientras que las tarjetas, los colores y los símbolos de muchos partidos se encuentran secuestrados? Muchos líderes ilegalmente inhabilitados, con la continuación de la persecución, encarcelamiento, tortura y asesinato de muchos dirigentes de la oposición, y con descarados anuncios de perseguir y encarcelar a los diputados de la legítima Asamblea Nacional del 2015, y en general con las cárceles llenas de presos de conciencia, civiles y militares. Doctor Fernando, hay algo que es indudable. El pueblo venezolano, el ciudadano común y corriente, necesita tener claridad sobre estos asuntos, necesita ver una oposición unida, firme, sólida. Es verdad, hay un fuerte rechazo en contra del gobierno de Nicolás Maduro y lo que él representa, pero este rechazo como que no termina de cuajar en un criterio único de estrategia para poderlo enfrentar.
¿Qué podemos decirle a ese venezolano que hoy anda confundido? De verdad que hay mucha gente que está confundida con estos términos. Mira, le tenemos que decir lo siguiente, que traten de observar bien. Encargado Juan Guaidó. Ahora sí, tenemos nuevamente la señal. Tenemos algunas fallitas, pero ahí vamos, doctor Fernando. Sí, no, está bien, no se preocupe. Bueno, aló, estaba diciendo ya le escuchamos que la población venezolana, la población nuestra, lo que tiene que tratar de observar la coherencia que existe entre la gente, entre lo que dice y lo que hace cotidianamente. Porque Maduro ha manejado demasiados recursos. Ahora son recursos ilegales, porque no tiene divisas legalmente obtenidas. Entonces ha comprado a mucha gente, a muchísima gente, como lo hacía Al Capone y Dillinger en la época de los gángsteres allá en Chicago por los años 20 y 30. Y yo nunca vi que el gobierno norteamericano fuera a buscar una unidad con Dillinger y Al Capone. Entonces, es muy complicado porque el pueblo tiene que tratar de ver cuáles son los dirigentes, y lo está haciendo cada vez mejor. ¿Cuáles son los dirigentes que son coherentes con su vida, con su planteamiento, con su actuación, con sus riesgos? Esto es fundamental. La unidad tiene que ser una unidad de propósito y no puede haber un chantaje con respecto a la unidad. Mira, en Venezuela la unidad por la base se está dando mucho más fuerte que a nivel de los dirigentes. Por eso, cuando han convocado elecciones, Maduro tiene ahorita el 94% de rechazo. Más del 90% se ha abstenido de ir, porque los dirigentes abajo tienen claridad de que votan, pero no eligen. Las elecciones son una burla. Ahora acaban de reformar el Consejo Nacional Electoral, como te dije hace un momento, y es un maquillaje. Entonces, vamos a buscar la unidad, pero la unidad parece mentira, se está construyendo de abajo hacia arriba, porque la gente de la base del pueblo se está uniendo para poder sobrevivir. ¿Usted percibe que en Venezuela están naciendo nuevos liderazgos? No, yo los conozco, porque nosotros andamos metidos en los barrios y en las urbanizaciones, que es donde trabajamos fundamentalmente. Déjame decirte que la comunidad política que yo coordino, gente emergente, que nos gusta llamarlo más comunidad que partido, a pesar de que es un partido. Comunidad política va a cumplir el 22 de junio 30 años. 30 años que tenemos trajinando por todos los caminos de Venezuela. Tenemos estructuras organizativas en 19 estados de los 24. Y bueno, en la última elección, gente emergente logró obtener el 8º puesto, sin tener un afiche ni un volante, únicamente los dirigentes nuestros girando por todo el país y aprovechando las endijas que nos dan los medios de comunicación, porque están muy amenazados, y en el contacto directo de boca a oreja, ¿no? De manera que yo pienso que se está dando un proceso muy, muy interesante de abajo hacia arriba. Ahora, hay tres líneas de acción que tienen que ser coordinadas que no se ha logrado. La organización de la base del pueblo que se está estructurando. La línea intermedia, que es la Asamblea Nacional, el presidente interino y toda lo que queda de la clase media, universidades, o sea, la academia, gremios, sindicatos, en fin, y la comunidad internacional. La coordinación de esos tres niveles es fundamental para salir de la tiranía que hoy martiriza a Venezuela. Muchas gracias, doctor. Fernando Álvarez Paz nos ha acompañado durante la tarde de hoy. Hay un pequeño espacio, doctor. Yo quisiera, hoy hemos visto con dolor y con tristeza noticias e informaciones de la destrucción de las universidades, de la infraestructura de las universidades. Hemos visto la condición del aula magna y ha dado bastante dolor, pero esto se repite en casi todas las universidades.
muy brevemente, ¿cuál es su visión como universitario sobre este tema? Es terrible porque las tiranías siempre tratan de eliminar todo lo que significa el pensamiento, la ciencia. Mi esposa y yo somos profesores titulares, que es la máxima categoría en la Universidad del Zulia. Y tú sabes cuánto hacen los sueldos de los dos juntos, no llegan a $12. Tenemos posgrados, todo lo demás. A $12 no llega la suma de los dos sueldos. Entonces, la única manera de remediar esto es saliendo de la tiranía, ¿ves? Para que vuelva la ciencia y la cultura a imponerse en Venezuela, ¿ves? Gracias, doctor. Muchas gracias y bueno, como siempre, bienvenido en este programa. No, y mira, muchísimas gracias a ti, Alan, a Nancy y a todos los equipos técnicos de Radio San José, La Voz de la Gran Colombia y Radio Aruba. Un gran abrazo. Y el nombre del programa es maravilloso, Por Siempre Venezuela, ¿no? Así es como se llama. Venezuela, así es. Ok, gracias. Seguimos entonces acá con Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas y bueno, esa reflexión que deja el doctor Fernando Álvarez Paz sobre el tema. 2 profesores universitarios de primer nivel, entre los dos suman $12. Imagínense ustedes, aquí en Colombia, por darle un ejemplo, aquí en Colombia, $12 representaría aproximadamente unos 40.000 pesos. ¿Qué se puede comprar con 40.000 pesos en Colombia? Reflexiones sobre eso. Y bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, el tema Si me das con Guaco de Venezuela, que el fin de semana pasado tuvo su concierto virtual y bueno, hay críticas muy positivas en relación a ese tema. Y bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, recordándoles que estamos en triple enlace, estamos comunicados en este momento con 91.5 FM, Aruba Estéreo, estamos también saliendo por la señal de La Voz de la Gran Colombia, 1400 AM, y generando desde acá, desde el 1160 AM de Radio San José de Cúcuta. Y tenemos en línea telefónica a nuestro segundo invitado de la tarde de hoy, Nickmer Evans. Politólogo venezolano y director de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Buenas tardes, Nickmer, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Saludos, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, a todos los que los escuchan en Cúcuta y en toda la zona por donde llega la transmisión. Bueno, indudablemente, pues hay que preguntar sobre el tema de la semana, lo que ha sido esta posición, esta oferta de diálogo hecha por Juan Guaidó, que ha sido recibida por Nicolás Maduro y que, bueno, tiene dividido al país, hay que reconocerla, hay gente que está a favor y que está en contra de esto. Pero ¿cuál es la posición de Nickmer Evans sobre este tema? Mira, yo creo que hay algunos errores y aciertos del planteamiento que hace Juan Guaidó de manera reciente y hay que analizarlo con la mayor crudeza y objetividad posible. Primero, creo que es un error no reconocer que ya había un diálogo de sectores anteriores que habían logrado la constitución del CNE 3.2, que aunque no es lo que necesitamos, sin embargo es un milímetro de avance en relación a lo que teníamos antes en el poder electoral. Lo segundo que creo es que a partir de las declaraciones que hace Maduro en las últimas horas, el diálogo corre el riesgo de volver a ser un show mediático y de micrófono, como lo fue antes, como lo fueron las veces anteriores. Cuando el diálogo entra en el proceso de divulgación de agendas a través de los medios de comunicación, sin haberse sentado ni siquiera previamente, oye, en verdad que genera profundo dolor y tristeza pensar que está destinado nuevamente al fracaso. Creo, en verdad, que hasta como se había desarrollado el diálogo hasta hace días, se había manejado de la mejor manera porque habían logros concretos y la mediación de Noruega había sido eficiente. No sé, en verdad, me preocupa que el hecho de
haber abierto esta convocatoria pública a un acuerdo por parte de Guaidó, lo que haga más bien es revertir estos procesos que se habían adelantado hasta hace poco. Ahora, en concreto, soy pro negociación, soy pro acuerdo, soy pro diálogo, siempre lo he sido. Creo que es necesario avanzar cuando tú no tienes las armas, cuando tú no tienes los ejércitos, cuando estás convencido de que tienes la razón y la mayoría está contigo, sin duda alguna que todos los procesos de negociación para salir de una dictadura son necesarios. Y sobre el tema electoral, ¿cómo ves eso? Porque hay gente que todavía mantiene un fuerte rechazo contra el CNE, llámese quien se llame, quien esté allí montado. Bueno, mira, sin duda alguna que participar electoralmente es un problema de confianza que se gana eh, en relación con el órgano electoral, en primera instancia en los espacios políticos, para que de ahí hacia abajo la ciudadanía puede también tener algo de confianza en ese sentido. Hoy no hay un CNE ideal, no hay un CNE con los parámetros de la Constitución. Hay un CNE negociado, hay un CNE que tiene 2 miembros de la oposición, ampliamente reconocidos de la oposición, versus 3 dentro de la junta directiva, que son claramente pro Maduro. Sin embargo, para no haber tenido absolutamente nada, el hecho de que hoy se tengan 2 no deja de ser importante. Además, se ha empezado a discutir la posibilidad de la suspensión de las inhabilitaciones políticas a actores que estaban sufriendo de esta forma de castigo. Además, se está abriendo el compás para recibir nuevas organizaciones políticas para que se registren. O sea, hay algunos pequeños, muy pequeños avances que creo que pueden empezar a generar el hecho de poder recobrar no la confianza, pero sí el entendimiento, que es lo fundamental. Entender que en dictadura nunca vamos a tener para nosotros el principal candidato hoy es el referéndum revocatorio, próximo mecanismo constitucional a poderse activar dentro del cumplimiento del periodo que ellos dicen estar ejerciendo como presidentes, aunque para nosotros con ausencia de legitimidad. Pero es un periodo que ellos están cumpliendo, pues, y la posibilidad de aplicar este instrumento para nosotros es vital. Y en el camino, si están las elecciones a gobernadores y alcaldes, tal como ya se ha anunciado la fecha, pues asumimos que este proceso electoral es un proceso que puede servir para acumular fuerzas en función de lograr el objetivo a corto plazo, que es el de poder sacar de raíz el problema de la ausencia de democracia, tratando de activar un referéndum revocatorio, que aunque sabemos muy bien que va a estar bombardeado, atacado y van a poner todos los obstáculos para poderse activar, todo dependerá de la fuerza con que podamos nosotros ejercer nuestro derecho, porque los derechos en dictadura o en democracia se disputan para que se cumplan. Hay alguien, uno de nuestros invitados nos señalaba un concepto que me pareció interesante. Dice, este CNE no tiene legitimidad de derecho, pero por sus hechos pudiera obtener la legitimidad. ¿Qué piensas tú de esta frase? A ver, yo lo veo desde el punto de vista pragmático. Si este CNE logra avanzar en cosas que no se pudieron avanzar anteriormente, pues no tengo ninguna duda que empezará a gozar del apoyo de los sectores políticos y por lo tanto, aguas abajo, la ciudadanía podrá darse cuenta de que vale la pena confiar. Yo de ese CNE confío en los 2 miembros de la oposición y confío que el trabajo de ellos va a ser avanzar en que los otros 3 no tengan las herramientas ni argumentos válidos para seguir aplastando e imponiendo la preferencia de un partido como el PSUV sobre el resto de las organizaciones políticas y destrabe las condiciones para ejercer unas elecciones mínimamente competitivas que valga la pena participar. De ahí a la legitimidad, bueno, no tienen la legalidad. Sí, perdimos por un momento la señal con Nigmer Evans.
seguimos conversando, esperando Sí, pues sí, actualizar estoy aquí. ¿Aló? este detalle. Ahora sí, te perdimos por un momento, Nigmer. ¿Aló? Habíamos perdido tu señal por un momento. Nos venías hablando de la Sí, sí. legitimidad del CNE. Sí, bueno, al final lo que podemos concluir es que efectivamente la legitimidad se podría conquistar eh, con el hecho de avanzar en algunos elementos que puedan dar mayor confianza a la gente de seguir disputando su derecho. Porque, insisto, en dictadura no vamos a conquistar las condiciones necesarias que aspiramos en democracia. Por lo tanto, cualquier avance debe ser considerado una pequeña victoria que nos pueda permitir adquirir la confianza total para De autoridad, llámese Policía Nacional o llámese cualquier otro uniformado. Esto ya se ha hecho reiterativo. ¿Es un síntoma de una situación que puede escalar en algo más grande? no tengan ustedes ninguna duda que hoy la condición interna de gobernabilidad eh, y de liderazgos dentro del chavismo se sigue quebrando cada vez más. No solamente el conflicto entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por la pugna interna del control de instituciones, de poder y de recursos, es una realidad concreta, que es un grito a voces dentro del chavismo que ya no se puede ocultar más, sino que además también aguas abajo, la distribución de los pocos recursos a nivel de la alcaldía y gobernaciones y la búsqueda de constitución de ejércitos pretorianos de defensa de personalidades del régimen que financian este tipo de colectivos que ya no se forman por un asunto ideológico, sino por con un criterio absolutamente delincuencial, sin duda alguna que va generando contradicciones dentro de la poca institucionalidad que va quedando y el resto de los grupos y de los intereses económicos que existe entre cada una de las corrientes y de las facciones del chavismo. Hoy lo que vimos, por ejemplo, en la estación de servicio de la Florida, en la ciudad de Caracas, que es el enfrentamiento entre el CUPAS, son unos colectivos con chapa, eh, eh, que son protegidos y auspiciados por el gobierno del Distrito Capital, está Nahum Fernández, y la policía militar que estaba en resguardo de la estación de servicio, es una clara evidencia de la ausencia de institucionalidad, es una clara evidencia del nivel con el cual se están manejando las relaciones entre las diversas instituciones e instancias que hoy lamentablemente están a cargo del ejercicio del poder en Venezuela. Bueno, finalmente, Nirme, como universitario, como persona que ha estado vinculada con la academia, ¿cuál es tu visión sobre estas lamentables noticias de la destrucción de la infraestructura universitaria en Venezuela, de la condición de varias universidades, se queman bibliotecas y nadie dice nada, pasa lo que pasa en el aula magna, nadie dice nada, pasa lo que está pasando en la Universidad del Zulia, hay destrucción de la propiedad, prácticamente se está aniquilando la universidad poco a poco o de manera acelerada en algunos casos? Pero lo cierto del caso es que la universidad está quedando en ruinas. No solamente en ruina la infraestructura, sino la propia estructura de las universidades. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Es una política de Estado. O sea, lo que está sucediendo no es vandalismo. El vandalismo es consecuencia de una política de Estado, que es distinto. Si hay robo en bibliotecas, si se meten en escuelas, en las áreas administrativas, si se roban las computadoras, eso es porque hay permisividad, eso es porque hay complacencia y porque además hay estímulo a que este tipo de cosas pasen. El desmontaje de la formación universitaria para la dictadura es estratégica, porque mientras el país siga hundido en más y más ignorancia e incapacidad del manejo del método científico y de la racionalidad universal, pues más tendrán a un pueblo sumiso, controlado
y bajo su yugo. Es una política de Estado, reitero, que lamentablemente no tiene capacidad la ciudadanía de tener resistencia, porque los venezolanos estamos en su mayoría buscando cómo sobrevivir y pocos lamentablemente están pensando en cómo formarse. Bajo este sistema de dependencia social, de neoesclavismo del siglo XXI, pues lamentablemente si no tenemos la activación de un ejercicio de conciencia del cambio del modelo, pues van a triunfar. Yo soy optimista, yo estoy seguro que no van a triunfar, que no van a tener que pasar 60 años como en Cuba y que siguen todavía andando para que un pueblo reaccione. Nosotros hemos reaccionado varias veces y vamos a seguir reaccionando hasta lograr el objetivo. Bueno, muchas gracias, Nilmer. Nilmer Evans, politólogo y director de la plataforma comunicacional Punto de Corte. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Vale, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Un abrazo a todos los venezolanos que están fuera del país. Seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y hay algo que mencionó Nilmer y se relaciona con las últimas declaraciones de Nicolás Maduro sobre el tema de este acuerdo, de este encuentro con la oposición. Y bueno, ha dicho, en principio, miren ustedes cómo evoluciona el discurso. Ha dicho, estoy de acuerdo, estoy haciendo una agenda sobre los puntos a llevar sobre la mesa del diálogo. Bueno, perfecto, bien. Ahora mira cómo empieza. Que rindan cuenta sobre los recursos que le darían elecciones y este 21-11 vamos a mega elecciones. Dice Maduro también en otra parte que la ultraderecha extremista que congeló y se robó el dinero del país y que organizó golpes de Estado el 30 de abril del 2019, la derecha extremista que pretendió asumir vía de facto el poder político, ahora dice que se quiere sentar a hablar. Bueno, con estas declaraciones, el señor Nicolás Maduro, estas son declaraciones del día de hoy. Fíjense que el hombre es bipolar. Ayer decía una cosa, antier decía otra cosa, tras antier decía otra cosa y hoy dice otra cosa. Y mañana va a decir otra cosa. Y mañana dirá otra cosa. No, que sí, que estamos abiertos al diálogo porque yo tengo el corazón muy noble. Y sigue llevando y echándole piedras al camino. Entonces, no es la ultraderecha que usted señala la que quiere dialogar. Es el país. El país se quiere sentar, hablar. Bueno, vamos a hablar, intentar hablar como seres racionales para evitar que el país se siga cayendo y se siga destruyendo. Pero Nicolás Maduro ha agarrado esto como una pelotica de ping-pong, para allá y para acá. Para allá y para acá, con un discurso, un día positivo, un día negativo. El de hoy le correspondió el día negativo. Y se asume él, no le da crédito al fiscal, dice que él prácticamente mandó preso al presidente de Lácteos Los Andes. Hubo una denuncia y apenas metimos la lupa, ellos, el gobierno, se descubrió una pudrición, se capturó poder y donde no hay equilibrio, y al no existir los equilibrios, la corrupción rueda campante. Y en ese orden de ideas, uno empieza a reconocer por qué Tarek William Saab nunca va a denunciar penalmente a Nicolás Maduro por haber reconocido el delito de corrupción cuando afirmó en un medio público notorio y comunicacional que él había ocultado las pruebas para no dañar la imagen del PSUV en relación al caso del robo y el saqueo de petróleos de Venezuela. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. Y Médicos Unidos de Venezuela pidió a los carabobeños no caer en la corrupción en la venta de las vacunas. Las irregularidades pues no cesan. Las denuncias que han surgido de las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se realizan en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, pues están relacionadas con la venta de las dosis y la negativa de incluir en el proceso al personal sanitario que no tenga el carnet de la patria. El representante de Médicos Unidos de Venezuela en la entidad, Jorge Pérez, pues hizo un llamado a toda la colectividad para que no caigan en la tentación de comprar vacunas. Si paga en divisas para ser vacunado es totalmente un corrupto. A esto se suma
que la venta ilegal de las dosis no garantiza la cadena del frío ni tampoco los cuidados que requieren de almacenamiento, con lo que se corre el riesgo de que no sea el 100% eficaz, y eso pues hemos venido hablando en muchas ocasiones. Claro. Si no tiene la cadena de enfriamiento, si está en otro sitio, pues lamentablemente la vacuna pierde la eficacia. Claro, así es sencillo. Bueno, y con esta información cerramos nuestra edición del día de hoy y cerramos la edición de la semana también. Sí, señor, y así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses y al señor Víctor Márquez, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Hasta el martes. Bueno, hasta el martes, porque en Colombia es día feriado el lunes, pero en Aruba sí vamos a estar al mediodía, de 12 a 1 de la tarde, en Aruba Estéreo 91.5 FM. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.